Ok, ahora quiero por favor, todos mis hermanos, que busquen en Daniel 4:2. ¿Ok? Cuando me digan lo tengo, digan amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué tal que yo todavía no lo tengo? Pero no importa. Dice la palabra de Dios que la Biblia, la palabra de Dios tenemos que escribirla ¿a dónde? En las tablas de nuestros corazones, amén. Allí también tiene que estar la palabra de Dios escrita. Ok, yo quisiera hacer una pequeña oración en el nombre de Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Él lo hará. Y si nos ponemos de acuerdo, pues aún más, porque estamos de acuerdo. Ok. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, vengo delante de tu presencia bajo el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, para decirte que te amamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Reconocemos tu poder, tu señorío, tu gloria en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y sobre nuestras vidas, Señor amado. En esta hora, oh Espíritu Santo de Dios, te entregamos la dirección. Yo te entrego la dirección de todo lo que va a pasar desde aquí en adelante para la gloria de Dios Padre y para la gloria de Dios Hijo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Dios amado, y ahora tomo la autoridad que tú me has delegado a través de la sangre de Cristo para atar y paralizar todo espíritu inmundo de las tinieblas de los aires, todo espíritu inmundo de los infiernos en el nombre poderoso de Jesús. Yo los ato, los paralizo, los declaro neutralizados, ciegos, sordos, mudos, inoperantes y desactivados de este lugar en el poderoso nombre de Jesucristo. Los envío a lugares secos, sin reposo y sin salida en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor amado. Y el pueblo de Dios dice amén y le da un fuerte aplauso a Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Bueno, quiero comenzar con Daniel 4:2, pero antes de comenzar quiero darle gracias a Dios. Siempre tenemos que darle las gracias al Señor por todas las cosas, aún aquellas que no entendamos. Amén. Y doy gracias al Señor por el apóstol, ¿verdad? El apóstol Ramírez, el cual doy gracias a Dios por él, porque es una iglesia de verdad donde está el fuego del Espíritu Santo de Dios, donde se mueve el Señor, amén. Gloria a Dios. Y de verdad que este lugar, estoy segura que aquí muchas almas han sido restauradas, edificadas, sanadas, libertadas y por supuesto salvas, amén. Damos gracias a Dios y quiero darle también gracias a todo el equipo que conforma al apóstol, en el cual hay personas que pues Él delegó para el servicio nuestro. Damos gracias al Señor porque nosotros venimos no para ser servidos, sino para servir, amén. Y a todas esas personas que por supuesto que nos han ayudado, por supuesto a Morgan, el cual amamos con todos nuestros corazones, un hombre que conocimos en Venezuela, estaba allá en Venezuela en aquella oportunidad y Dios nos permitió que lo conociéramos y bueno, damos gracias a Dios porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos honramos al Señor? En todo momento, hermano, eso no se puede perder. Ok, dice Daniel 4:2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo te quiero decir esta mañana, te quiero contar mi testimonio, el cual, gracias a Dios, estoy acá en este lugar y puedo compartir con todos mis hermanos, no solamente a nivel nacional de Venezuela, sino a nivel internacional, porque es un solo idioma. El idioma de Jesucristo es uno solo. Y quiero decirles que cuando tenía 3 años, voy a comenzar por acá. Cuando tenía 3 años, pues Dios permitía que yo viera espíritus inmundos. Quizás no sabía por qué me pasaba eso, porque nadie de mi familia era cristiano. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Y la palabra de Dios dice que Dios toma lo más vil para avergonzar a los sabios. Y aquí me detengo, un momentito. A veces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vemos a alguien en la calle, sea un mendigo, no sé cómo le dicen acá en Colombia, pordiosero, podría ser, un pordiosero, un niño, o alguna persona que se te acerque. Tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos si es el mismo Señor Jesucristo que está en esa persona. Y yo he aprendido algo del Espíritu Santo, no despreciar, no menospreciar a nadie, hermanos.
a nadie. Porque dice la Escritura que el que no tiene amor no ha conocido a Dios. Entonces tenemos que tener ese amor allí, encendido en nuestros corazones, no solamente por los hermanos cristianos. Ahí es donde está la cosa, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Amén. Por eso Jesucristo dice en su palabra, Él dice que el que te maldiga, bendícelo. El que te haga mal, pues, págale por bien. El Señor dice en su palabra, no te canses de hacer el bien. Y es por esto que debemos de hacer siempre el bien. Quizás todos no tenemos un mismo corazón, yo lo sé, porque eso lo vine a descubrir cuando comencé a caminar en los caminos del Señor. Yo doy gloria al Señor porque nunca tuve malicia ni la tengo todavía, gloria a Dios. Porque todos los días nosotros tenemos que decir que todos nuestros pensamientos son llevados cautivos a la obediencia de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre viene pensamiento en el cual tú vas a cavilar. La malicia, el dardo que lanza el enemigo. Y dice la Escritura que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Nosotros tenemos que ser más sagaces, más astutos, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es el que te conduce, el que te guía a toda justicia, a toda verdad. No puedes ser engañado si tienes la antorcha encendida del Espíritu Santo en tu vida. No puedes ser engañado por nada, ni por nadie, ni por ninguna falsa doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y vuelvo a colación. A mí me han pasado tantas cosas y quizás desde muy niña, pues, quizás mi madre, una mujer en la cual ni sabía bailar, ni sabía escribir, la mandaron muchas veces a colegio y nunca aprendió. Y mamá tuvo 4 muchachos de mi papá. Cuando tuve 3 añitos, pues ya mi mamá estaba separada de mi papá. Y comenzó en mi vida una lucha espiritual, en el cual desde los 3 añitos pues fui creciendo. Y veía cosas en el mundo espiritual sin saber por qué aquello me pasaba. Y aún yo me preguntaba, Dios mío, ¿pero por qué yo? Y yo recuerdo la inocencia. Yo recuerdo que yo decía, si me voy para Caracas o me voy para otra ciudad, quizás allá no me van a molestar. Pero por supuesto falso. Y aquello fue una persecución. Recuerdo que cuando ya tenía 4 añitos, el enemigo intentó que me envenenara con una flor. Mi hermano mayor que yo, porque yo era la más pequeña, era la cuarta, la más pequeña, y mi hermano agarró una flor venenosa y me dijo, cómela, que esa es una barquilla. Y en mi inocencia, pues, no me la comí. Gloria al Señor. Solamente la probé y la boté. Y eso produjo un efecto terrible en mi vida. Comencé a botar espuma por la boca y empecé a retorcerme, los ojos se me voltearon para otro lado. El muchacho que me llevó al hospital, pues llegó al hospital con toda la camisa completamente rota. Luego llaman a mi madre y el doctor le dice a mi mamá, 5 o 10 minutos y la niña no la hubiéramos podido salvar. Pero eso era mentira, porque ya Dios tenía un propósito con mi vida para su gloria. Amén. Por eso al diablo tenemos que decirle, diablo sucio, fuera en el nombre de Jesús, no te creo, porque tú eres el padre de las mentiras. Y así fui creciendo, me casé muy joven con mi esposo actual y hasta que Cristo venga, más le vale a él. Siempre tuve la inquietud de cantar, me gustaba siempre cantar desde niña, esto y el otro, pero no sabía. Dios permitió que conociera a mi esposo. Pues dice la palabra que Dios concede las peticiones de nuestros corazones. Quizás yo tenía esa inquietud desde niña, pero lo que yo no sabía, que ese talento era para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Si le vas a aplaudir, aplaude, pero con ganas, con ganas. Y bueno, después que lo
conocí a él, pues él comenzó, yo trabajaba. Bueno, les voy a contar algo más sobre mi vida espiritual. Resultó que después que yo me caso con él, pues las cosas sucedieron peores aún, porque habían espíritus inmundos enamorados de mí. Que los espíritus inmundos se enamoran. Mire, yo viví, le doy la gloria a Dios. Yo viví y conocí muy bien, me permitió el Señor conocer muy bien el mundo ese de los espíritus inmundos. Y recuerdo que nosotros no podíamos ir a ninguna parte, a un hotel, porque cuando yo estaba en un hotel con mi esposo y con mis hijas, yo una vez escuchaba la voz del enemigo, me decía cosas horribles, y yo vámonos de aquí, vámonos. Me desesperaba toda, que no tenía a Cristo en mi corazón. Y así pasaron tantas cosas en mi vida. Y recuerdo que hay un hombre en Venezuela llamado Pedro Soscún Machado, periodista. En ese entonces él cantaba con un grupo de Venezuela el cual mi esposo era el dueño de esa orquesta. Y mi esposo le comunica a Pedro Soscún Machado, le dice: cónchale Pedro, la mujer muy bonita, pero creo que voy a saltar la gallera. Creo que la voy a dejar porque que ve los demonios, que no sé qué más. Bueno, total que antes de que Pedro le dijera eso a Lugo, mi esposo me llevaba a mí a muchísimos lugares espiritistas, o sea, me llevaba para los brujos. Y cuando llegaba a mi casa, pues llegaba peor, hermanos, y me bañaron más que un muchacho chiquito. Menos mal que todo eso se rompe cuando recibimos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nosotros, para la gloria de Dios. Y así fue que mi esposo, Pedro, le dice: Lugo, no te desesperes tanto, que solamente, yo tengo una tía que es evangélica y solamente los evangélicos le quitan eso a ella. Y le dice mi esposo, se ríe y le dice: mi alma, Pedro, los evangélicos, me estáis hablando de los evangélicos y estamos aquí borrachos los dos. Sí, bueno, yo no sé, yo sé que a mi tía van y se los llevan todos torcidos, todos, y a lo que sale de ella salen todos derechitos. Por falta de conocimiento del pueblo perece. Entonces, bueno, gracias a Dios llegamos a ese lugar. Recuerdo que cuando llegué a ese lugar, yo no podía entrar allí. Ella me agarró de las manos, después que yo estaba con ella, me agarró de las manos y yo sentía que toda la casa se caía, que se derrumbaba. Eso era un viento horrible. Eso me lo hacía sentir el enemigo. Pero luego sentí unas manos suaves, hermosas, unas manos con poder, pero muy suaves, que me acariciaban mis manos, y me quedé tranquilita. Ella ministró mi vida, pero en ese momento no recibía al Señor Jesucristo. Mal hecho. Claro, ella nos habló muy claro a nosotros, nos dijo que ella en ese momento no se estaba congregando. Y es por esto que Dios me ha enseñado a mí a ser violentas con las almas. Amén. Solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos para la gloria de Dios. Violentos, hermanos. Mi esposo me dice a mí: lo único que te falta, yo creo que si el enemigo algún día se llega, lo conviertes a Cristo. Gloria a Dios, pero ya se perdió la salvación. Yo recuerdo que mi mamá decía cuando estaba chiquita, yo le decía a mi mamá: ay, mamá, dice, me duele la cabeza. Ay, mamá, pobrecita, ¿usted qué tal? ¿Qué, pobrecita? Pobrecito el diablo que perdió la gracia de Dios. Y mi mamá no era cristiana y estaba diciendo algo tan cierto. Bueno, ustedes me hacen salir del hilo por donde voy. Entonces resulta de que esa hermana, bueno, oró por mí. Nos fuimos de nuevo a la casa y pasaban cosas horribles, porque nosotros vivíamos en el piso número 7 y yo escuchaba una voz que me decía: tírate de la ventana, tírate, que no te va a pasar nada, yo te voy a agarrar, tírate, me decía. Y a la vez escuchaba otra voz que me decía: no lo hagas, no lo hagas. Eso era una lucha, hermanos. Eso es, Dios mío, eso es fuerte. Solamente para el que lo vive puede entenderme mejor, más profundo. Y llegó un momento, me pasó como esa película por ahí que se llama Freddy Krueger. Tengan cuidado con esa película. Es un espíritu inmundo, hermano. Es un principado. Mucho cuidado con sus hijos, lo que vean en la televisión. Mucho cuidado.
Porque el enemigo, como sabe que los niños son inocentes, como saben que los niños son un gran potencial, un gran poder para la gloria de Dios, aquellos que no conocen, aquellos que no han conocido a Jesús, entonces Él se aprovecha de esos niños. Pero bueno, Dios con todo tiene un propósito. Y Dios no llega ni antes ni después. Él es preciso en todo. Amén. Bueno, y así pasó mi vida con este personaje que les estoy diciendo. Pues a mí me daba un sueño tan horrible, un sueño profundo. Yo no quería dormirme porque yo sabía que si me dormía algo me iba a pasar. Algo me iba a suceder. Y siempre rechacé todo aquello. Le doy la gloria al Señor porque el enemigo jamás poseyó mi cuerpo, porque yo no se lo permití. Que no tenemos dominio propio, sí tenemos dominio propio porque el Señor lo dice en su palabra. Tenemos dominio propio para gobernar porque el Señor dice en su palabra que nos puso en la tierra para subyugar la tierra y todo lo que está en ella, amén. Y es por esto que aún cuando yo no conocía a Jesús, pero nunca le permití al enemigo que poseyera mi cuerpo. Es más, cuando pasaban esas cosas que él me decía que me lanzara por la ventana, llegó un momento en que yo estaba tan desesperada, estaba tan angustiada, vivía tan aferrada, vivía, Dios mío, que en una discusión que tuve con mi esposo intenté suicidarme, cortarme las venas. Y aquí tengo una marca. Gracias al Señor Él ya me borró la marca. Pero eso que pasó fue horrible en ese entonces. De verdad que mi esposo se estaba volviendo loco, mi mamá se estaba volviendo loca. Mi mamá me quitó las niñas. Me quitó las niñas. Y siempre tenía que estar con alguien en mi casa porque no podía estar sola. Ok, nos fuimos para una iglesia que se llama La Cruz en Venezuela. Fuimos a esa iglesia y recuerdo que en ese entonces la iglesia La Cruz era solamente un techito con 4 palitos. Y recuerdo que cuando fuimos a la iglesia, mi esposo pudo entrar a la iglesia. Y cuando yo fui a entrar a la iglesia, el enemigo envió un espíritu para que me atara los pies, para que yo no pudiera entrar a la iglesia. Y yo hacía así, y no podía entrar a la iglesia. Hasta que llegó un momento que el Espíritu Santo tomó mi boca y yo le dije: Señor, Dios mío, te ando buscando, Señor, yo soy tu hija. Y ¡pum! Ahí sí pude entrar a la iglesia. Allí comenzó todo en mi vida, hermanos. Recuerdo que en ese momento el pastor que estaba allí, con el cual recibí a Cristo, me hizo algo como un simulacro aquí en la mano y me dijo: aquí estás tú dentro y Jesús está acá y aquí está el enemigo. Y me preguntó: ¿quién es más fuerte, el enemigo o Jesucristo? Y yo le dije: Jesucristo. Y él me dijo: entonces, ¿por qué tú le tienes miedo a Satanás? En ese momento, cuando ese hombre me dice eso, se me ha caído una venda, se me quitó una venda de los ojos y pude entender en el mundo espiritual muchas cosas. Muchas cosas. Ahora, esto que voy a decir, tienen que saberlo todos y cada uno de ustedes, porque nosotros mismos tenemos que librar nuestras propias batallas. Jesús te conduce, ya estás dentro del reino de Dios, pero tú tienes que librar tus propias batallas. Y recuerdo que ese día mi esposo salió, él tenía que tocar y yo no estaba con nadie, estaba solamente con mi Señor, ya había recibido a Cristo. Y recuerdo que mi esposo me dice: vístete porque te voy a llevar para donde tu mamá, porque tú no puedes quedarte sola. Y escuché una voz hermosa que me susurró al oído y me dijo: tú te quedas. Y yo le dije: yo me quedo. Y él insistió: vístete que te llevo para donde tu mamá. Me volvió a decir la voz: tú te quedas. Yo me quedo. En vista de que mi esposo como que se alteró, entonces yo le dije: yo me quedo y punto. Y él me dijo: bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y se fue. Eran las 7 de la noche. A mí me habían regalado una Biblia y la mantenía, leía mucho el Salmo 91. Recuerdo que cuando yo estaba
viendo la televisión. Yo tenía mi Biblia arriba del televisor y llevo mi cena para comer, me siento en la cama, me pongo aquí el plato de comida y en un momento por un instante cerré mis ojos y vi en el mundo espiritual cómo venía el enemigo con una banda de espíritus inmundos para dañar mi vida, y escuché la voz del enemigo cuando dijo: aquí la vamos a destruir, aquí la vamos a acabar, aquí la vamos a matar. Y en ese momento, hermanos, yo no sabía orar, yo no conocía la palabra de Dios, pero ya tenía a Cristo sembrado en mi corazón. Y en ese momento el Espíritu Santo tomó mi boca y comencé a reprender al enemigo en lo espiritual en el nombre de Jesucristo. Y le dije: tú no tienes parte en mi vida porque yo le pertenezco a uno solo, a Jesucristo. Así que te vas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y como nunca en mi vida, hermanos, como nunca en mi vida, sentí una paz sobrenatural, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dice en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Que no tendremos aflicciones, sí tendremos aflicciones, porque lo dice en su palabra. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Y en ese momento apagué la luz, ni siquiera comí, apagué la luz, me acosté a dormir y en la madrugada llegó mi esposo todo asustado: Rubí, aquí estoy. Gloria al Señor. Y en ese momento, pues comenzó aquello. Yo comencé a trabajar en una empresa, no hubo un seguimiento en mi vida, sino que solamente recibí al Señor Jesucristo y seguí mi vida normal. Mal hecho, aunque Dios todo lo hace con propósitos. Y recuerdo que comencé a trabajar en una empresa, y en esa empresa el dueño de la empresa me dijo: Rubí, ¿es verdad que su esposo tiene una orquesta? Yo le dije: sí, sí la tiene. Bueno, queremos que para la fiesta de fin de año, queremos que su esposo toque con la orquesta. Póngalo en contacto con mi secretaria para que él, pues ese día sea la orquesta que esté allí compartiendo con nosotros. Y así fue. El día lunes fueron los comentarios dentro de toda la empresa. Y me llaman los tres jefes, en ese entonces los dueños de la empresa, y me dicen: mire, Rubí, pero ¿por qué su esposo no la mete en la orquesta? Si usted es bonita, es alta, va a andar con su esposo. Y yo le dije: ay, no, señor Néstor, eso podía hacerlo antes, pero yo soy una señora del hogar. Y trabajo porque él me dejó trabajar, pero ni siquiera, gracias al Señor, ni lo necesito. Sin embargo, cuando yo llego donde está mi esposo, le hago el comentario, porque Pedro Socún Machado, el cantante de la orquesta, pensaba retirarse porque ya él se había graduado de periodista. Y él estaba buscando una muchacha para meterla dentro de la orquesta. Y mi esposo decía: si Pedro Socún, que es feo, enano y barrigón, y la gente lo aplauda, se mete una mujer bonita, pues la orquesta me va a agarrar más fama. Y yo le ayudé a buscar la muchacha, bueno, y ninguna. Sin embargo, yo menos estaba calificada para eso, menos. Y él comenzó conmigo a que ensayamos, hasta que grabo mi primera producción, el cual fue muy sonada en toda Venezuela e incluso en Colombia, porque yo vine a Colombia con la Orquesta Mundana. Cuando la orquesta comenzó a difundirse la fama, comienzo a trabajar en un canal de Venezuela llamado Venevisión, Canal 4. Comienzo allí a trabajar como actriz de televisión. Posteriormente, siguiendo con mi orquesta, grabo mi segunda producción. Me sale un programa llamado El Show de Joselo, para trabajar con El Show de Joselo, y trabajé también en un programa cómico llamado El Show de Joselo. Grabo mi segunda y bueno, comenzamos a viajar por muchos lugares del mundo, por muchos sitios de Venezuela, y así sucesivamente iban pasando las cosas, y a donde quiera, hermanos, escuchen,
A donde quiera que yo iba con la orquesta, siempre llegaba un hermano y me decía, ¿quién se llama aquí? Rubí Méndez. ¡Yo! Ven acá. Yo soy evangélico, pero el Espíritu Santo me dijo, ve allá y buscas una mujer que se llama Rubí Méndez y le dices, pa, y Dios me daba la palabra a través de ese hombre, hermanos. Y empezaba yo a llorar, y a llorar. Ok, pasaba eso. Así en todos los sitios donde yo iba, incluso hasta aquí mismo en Colombia. En una oportunidad vine para Colombia a tocar. Recuerdo que en ese entonces alternamos con Diomedes Díaz, alternamos con Armando Pulido, y recuerdo que en esos días me lleva un hombre donde una mujer que tenía una joyería, y la mujer, cuando yo la vi, yo dije, Dios mío, esta mujer sí me cae mal, y me quedé calladita porque soy una persona que ahora aún más el Espíritu Santo me ha enseñado, ¿verdad?, que tenemos que escuchar. Se tardó al oír, se tardó al hablar y pronto se tardó al hablar y pronto al oír, porque las palabras son de plata, pero el silencio es de oro, hermanos. Y el Espíritu Santo me ha enseñado, hija, escucha, mira y calla. Orar. No critiques a tu hermano. No critiques a tu hermana. No critiques, no murmures del pastor, del apóstol. No murmures de los líderes de la iglesia. Si tienes algo en contra, ve y habla con ellos directamente, cara a cara. Porque la lámpara del cuerpo son los ojos. Y tenemos que vernos cara a cara cuando hablamos con alguien. Y esta mujer me cayó mal, como les iba diciendo. Entonces, le dice la persona que me lleva a mí, que era el hombre en el cual era el que estaba aquí en Colombia como encargado de mi orquesta. Era el que me representaba aquí en Colombia. Y recuerdo que él le dijo a esta mujer, ¿qué? ¿Estás molesta? Y la mujer le contesta, no, porque los que tenemos el gozo del Señor nunca estamos bravos, siempre estamos contentos. Era una mujer de Dios. Y yo dije, ay, Dios mío, Señor, ay, Dios mío, Padre, esta es una mujer tuya. Dios mío, Señor, perdóname, Jesús. Aun cuando yo no me estaba congregando, aun cuando yo no conocía la palabra, aun cuando yo no sabía muchas cosas del dialecto incluso, pero tenía ese temor a Dios, hermanos. Tenía ese temor a Dios. Y así pasaron tantas cosas. Luego grabo mi cuarta producción. Ya había grabado la tercera, grabó la cuarta producción. Y viajábamos, me sale para hacer un programa en el canal 2 de Radio Caracas Televisión, un programa que se llamaba La Radio Rochela. Allí ya algunas de las personas que estaban allí trabajando conmigo pues ya partieron de esta tierra. Y recuerdo que a lo que yo salí de allí ya estábamos grabando mi quinta producción. Había una pastora en Maracaibo, donde ella me hace una invitación. Yo recuerdo que mis hijas, muy pequeñitas, me dijeron, mami, yo las dejaba ir a la iglesia a ella. Y ella me decía, mami, vamos a la iglesia. Ay, a mí no me hables de iglesia, chica. A mí háblame de un proyecto de la orquesta. A mí háblame de un espectáculo. A mí háblame de un canal de televisión. A mí háblame de un programa de televisión donde me van a llevar para que me hagan la publicidad. A mí no me hables de iglesia. Y mis niñas se ponían a llorar porque yo tenía un carácter horrible. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mi esposo, mis vecinos me tenían pánico. Imagínense ustedes que una vez una mujer se metió con una de mis niñas y agarré un machete y salí persiguiendo a esa mujer. ¡Ay, Dios mío, lleva a la cantante! Miren a la cantante dónde va. Con un machete y quiere matar a una mujer. Yo creo que si allí hubiese habido un periodista, me hubieran sacado a primera plana. Rubí Méndez con un machete en la mano matando a una mujer. Padre Santo, gracias Señor porque me salvaste de todo eso. Y así, esta pastora me dice, Rubí, hija, hay un evento que va a haber en la Plaza de Toros. Y me gustaría que fueras conmigo, hija. Es un hombre que Dios usa poderosamente, se llama Benny Hinn. Me dijo, bueno, yo voy, le dije. Y fuimos. Recuerdo que yo estaba en la última, porque llegamos tarde, y estábamos en la última, prácticamente en la broma de la Plaza de Toros.